Más seriedad por ahí. Vamos a trabajar el día de hoy lo que viene a ser repartos proporcionales. Y lo que nosotros debemos de comprender es siempre la idea de por qué se hacen repartos y también por qué se agrega la palabra proporcional. Entonces, para ello, primero debo de darte una pequeña idea. A ver, supongamos de que, por ejemplo, yo tenga que entregar una cantidad de dinero. Vamos a imaginarnos que tenemos que entregar 400 soles. Y si tenemos que entregar 400 soles, ¿cuánto le tocará a cada uno si quiero que sean en partes iguales? Fácil, profe. Si es en partes iguales y solamente son dos partes, le tocaría 200 a uno y 200 al otro. ¿Y cómo has encontrado tan rápido esto? Fácil, profe. Simplemente 400 se divide entre 2. 400 entre 2 me da 200 y 200. Perfecto, muy bien. Tomamos la mitad. Excelente respuesta entonces, muchachos. Excelente respuesta. Bien, pero imaginemos ahora que ya no deseamos dos partes iguales. Imaginemos ahora que se trate, por ejemplo, de 4 partes iguales. ¿Cuánto le tocaría a cada uno si deseara de que le tocase la misma cantidad? Excelente. Se divide entre 4. Dividimos entre 4, 400 entre 4, esto me daría 100 y me daría 100, ¿no? Ahí están las cantidades que le correspondería a cada uno de ellos. Muy bien, chicos, exactamente. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer es realizar el reparto. En un primer momento, entendamos, comprendamos que se trata de encontrar en partes iguales. ¿Qué es lo más sencillo, lo más fácil de recordar? Porque como tú bien lo has practicado, sencillamente tienes que dividir entre el número de partes iguales. Y si en vez de yo tomar 4 partes iguales, quisiera 5 partes iguales, pues evidentemente sería 400 entre el total de 5. Y le correspondería 80, 80, 80 a cada uno de ellos. Profe, ¿así van a ser todos los repartos? Para empezar, consideremos de que la idea de reparto es esta, repartir en partes iguales. Y creo que todos ustedes satisfactoriamente lo han realizado muy bien. Mi felicitación en el caso a quienes han escrito justamente el resultado. Pero ahora vamos a agregarle un poquito de nivel, un poquito de dificultad a este proceso. Mira, ahora te voy a indicar que necesito realizar la partición o la repartición del número 400 solamente en dos partes. Pero ya no en partes iguales. Ya no en partes iguales. Sino en partes que estén en la relación de 1 a 3. Profe, ¿eso sí está claro? No. Es que sencillamente cuando te dicen que tú tienes que repartir en partes como 1 y como 3, te están diciendo que esta parte es como si fuera 1 y que esta otra parte que aquí estoy señalando puede ser como 3. Es decir, que si tú observas detenidamente, tendríamos 4 partes iguales. Una para el primero y 3 partes iguales para el segundo. El total de partes iguales sería como 4. Y la pregunta es, ¿cuánto le toca si tú divides en 4 partes iguales? 400 entre 4, le tocaría 100 a él, 100 por acá, 100 por acá y 100 por acá. Pero como estas 3 partes van a una sola persona, quiere decir que esta segunda persona le tocaría como ¿cuánto? Como 300. ¿Estamos? Excelente, muy bien. Entonces, cuando a ti te indiquen que tienes que realizar un reparto, sencillamente te están pidiendo hacer el reparto en partes iguales y estos números que aquí señalan la forma de realizar el reparto es lo que se llama índice de reparto. Son los llamados índices de reparto porque me ayudan a establecer en cuántas partes iguales voy a obtener. Entonces, veamos por acá algunos ejemplos. Por decirles, yo voy a partir con el siguiente caso. Por ejemplo,
Quiero dividir el número 4500 en partes proporcionales a los números 16, 24 y 40. Ya, profe. Entonces, el primero serán como 16 partes iguales, el segundo como 24 partes iguales y el tercero como 40 partes iguales. ¿Sí? Esa es la intención. Pero, ¿sabes qué cosa? No necesariamente siempre las cantidades que son los índices van a ser cantidades pequeñas. En el caso que tú tengas cantidades relativamente grandes o en general, siempre trata de simplificarlos. En este caso, los números 16, 24 y 40 tienen factores comunes. Claro que sí. Tiene octava, octava y octava. Entonces le sacamos la octava parte. Y si al sacarle la octava parte, aquí me queda como 2, acá me queda como 3, acá me queda como 5. Y ahora, si bien es cierto, el problema me decía hacer reparto proporcional 16, 24 y 40, yo puedo trabajar con estos valores simplificados como los índices de reparto. Estos van a ser los índices de reparto, los que van a indicarme, señalar cómo vamos a realizar ese reparto. Lo que en otras palabras significa 2 partes iguales para el primero, 3 partes iguales para el segundo, 5 partes iguales para el tercero. Entonces, voy a reconocer cuál es el valor que le toca a cada uno. Y la cantidad que le toca a cada uno es como si repartieses el total, en este caso 4500, en partes iguales. ¿Cuántas partes iguales? 2 partes iguales para el primero, 3 partes iguales para el segundo, 5 partes iguales para el tercero, 2 más 3 más 5, saldría 10. Y 4500 entre 10 nos da el resultado de 450. Entonces, es como si tú estuvieras realizando el reparto de 4500 en 10 partes iguales. Y como al primero le corresponden 2 partes iguales, entonces el valor que debe de recibir será exactamente ¿cuánto? Será 2 veces el valor de 450. Y 2 veces 450 saldría 900. Al segundo le tocaría 3 veces 450 y eso nos va a dar 1350. Y finalmente al último le tocaría 5 veces 450 y esto me va a dar 2250. ¿Ya está? Y con ello estamos reconociendo las partes correspondientes a cada caso. Entonces, en los problemas de reparto, lo que tú vas a hacer es simplificar los valores con los cuales se realiza justamente este reparto. Una vez simplificado, calculas cuánto le toca a cada una de las partes iguales y eso lo multiplicas por el valor que indica cada uno. 2 partes iguales, 2 veces 450. 3 partes iguales, 3 veces 450. 5 partes iguales, 5 veces 450 y tenemos el resultado. A ver, ¿alguna observación, algún comentario? ¿Algo que genere? ¿Todo está comprendido? Gracias, muchas gracias. Bien. Entonces, apoyados en nuestra tecnología, a ver. Sí, claro, Marcos, muy bien. Voy a pedir que me acompañe ahora uno de ustedes y que me ayude en la resolución de otro ejemplo, ¿ya? Voy a pedir que me ayuden en la resolución de otro ejemplo. A ver, ¿quién me contestó por el parlante hace poquito? ¿Quién me contestó por el parlante? Ya. Yo, profe. Correcto, por favor. ¿Tú me puedes apoyar en el siguiente ejemplo? Claro, profe, no hay problema. Perfecto, gracias. Entonces, mira, te voy a proponer el siguiente caso. Quiero repartir, en este caso, una cantidad. A ver, por ejemplo, ¿cuánto? A ver. Voy a proponerte, a ver, 473. Quiero repartirlo proporcionalmente, a ver a cuánto. A ver. Digamos que yo tengo acá 2 elevado a la 641. ¿Ya? 2 elevado a la 639
y 2 elevado a la 638. ¿Podrías ayudarme en realizar este reparto? Factorizamos primero. ¿Cómo? Factorizamos, profe. Ya, muy bien, excelente apoyo. ¿Qué es lo que vas a factorizar? El menor, que sería 2 a la 638. Muy bien, factorizas 2 a la 638, perfecto. Ojo, recuérdese por teoría elemental de exponentes, y acá solamente voy a comentarles un poquito. Si yo tengo 2 a la cuarta por 2 a la quinta, ¿qué pasa cuando las bases son iguales? Se suman los exponentes. Los exponentes se suman. Tendría 2 a la 9. Perfecto, no hay problema. Si yo tengo 2 a la 10 por 2 a la 15 por 2 a la 3, ¿cuánto saldría esto? 2 a la 28. 2 a la 28. Muy bien. Entonces, si tú en algún momento tienes que factorizar las potencias de un mismo número, perfectamente empiezas con el que tiene menor exponente. Como bien han reconocido, acá yo lo voy a expresar así, me da 2 a la 638. Y para que se note que estoy trabajando así, factorizando, dejo 1. ¿Estamos en lo cierto que 2 a la 638 por 1 sale 2 a la 638? Sí, profe. Ya. Sí, profesor. Ahora, por favor, ¿cómo logro darle forma a la potencia siguiente, pero en función de 2 a la 638? Por 2. Por 2 a la 1. Por 2 a la elevado Por a 2 a la la 1. 1. Por 2 a ¿Por la qué me 1. dices 2 a la 1? Porque Para bases que iguales. se Se suman los suman- exponentes. Los exponentes Porque se al suman. multiplicar bases iguales, se suman los exponentes y 638 más 1 me da 639. Muy bien. Y en el siguiente, que es 2 a la 641, manteniendo siempre 2 a la 638, ¿por cuánto multiplico acá? 2 a la 2 al 5. cubo. 2 al cubo. Por 2 al cubo. A ver, vamos a recapitular toda esta parte. En los problemas de reparto, te van a proponer cantidades como índices, pero tú estate atento. Siempre que se pueda simplificar, siempre que puedas extraer un factor común, lo haces. En este caso, yo tengo potencia de 2, pero todas las potencias de 2 pueden expresarse en función de la potencia de menor exponente multiplicado por otras potencias del mismo número. 2 a la 638 es 2 a la 638 por 1. 2 a la 639 es 2 a la 638 por 2 a la 1. 2 a la 641 es 2 a la 638 por 2 al cubo. Y cuando tú observas que hay factores comunes, ¿qué son los factores comunes? Los números que multiplican y que son iguales. En este caso, ¿quién es el factor común? 2 a la 638. 2 a la 638. Y cuando tú observas factores comunes, se eliminan. Elimino el factor común que aquí aparece. Elimino el factor común. ¿Y cuánto te quedaría? En el primero, 2 al cubo, 8. En el segundo, 2. Y en el tercero, 1. Entonces ahora me ayudas en realizar el reparto de 473 en forma proporcional ¿a quiénes? ¿Cuánto vale 2 al cubo? 8. 8. 2 a la 1. 2. Y el último que vale 1. Ya está. Entonces, 473 en este reparto es equivalente a que repartas proporcional a 8 a 2 de 1. Como 8 partes iguales al primero, 2 partes iguales al segundo, 3 partes iguales, pero una parte igual al tercero. Entonces, calcula cuánto le toca a cada uno, el valor que le tocaría a cada una de esas partes iguales, ¿cómo se calcula? La cantidad a repartir, 473 sobre la cantidad de partes iguales que necesita. ¿Cuántas partes iguales? 11. 11. Es la suma de 8 más 2 más 1. ¿Alguien recuerda cuánto vale 8 más 2 más 1 que divide a 473? ¿Cuánto vale este cociente? 11. 473. 43. ¿Cuánto sale? 23. Sale exacto. ¿Cuánto sale?
43. 43. 43. Y como la constante, la cantidad que se reparte es 43, entonces a cada uno de los que aquí aparecen lo multiplicas por 43. Lo multiplicas a cada uno por 43 y ya tienes la cantidad correspondiente. 43 por 1, 43. 43 para el primero, 43 por 2, 86. 86, 43 por 8, 344. y luego 2, 32 y 2, 34. ¿No? Ahí está. ¿Vamos? 8 por 3, 24, coloco 4, llevo 2, 8 por 4, 32 y 2, 34. Ya Correcto. tengo las cantidades. Bien, entonces, esto que acabamos de hacer es una práctica muy común en los problemas de reparto. ¿Por qué? Porque buscan siempre confundirte. Entonces colocan relativamente cantidades muy grandes. Entonces, tú no olvides una característica de los problemas de reparto, que se pueden simplificar los valores. Siempre que tú veas que hay factores comunes, pero recuerda lo que estoy diciendo, factores comunes. No vaya a ser que por ahí aparezca más uno, más uno, más uno, se simplifica. No, tiene que estar multiplicando para poder eliminar. Muchachos, hasta este segundo ejemplo, ¿alguna observación, comentario? Hasta este. No, profesor, todo bien. Todo claro. Bien, gracias chicos, bien. Muy bien. Ya. Este tipo de reparto que estamos haciendo es lo que se llama reparto directo, porque estamos realizando el reparto de la cantidad en forma proporcional. Cuando en un problema solamente dicen en forma proporcional, significa que es directamente proporcional, ¿ya? Es directamente proporcional a los índices indicados. Entonces, si tú conoces cómo se hace el reparto directo, no hay mayor problema o dificultad para hacer el reparto inverso. A ver. En este tercer ejemplo, te voy a proponer, a ver, repartir 3.600 en forma inversamente proporcional ahora, a los números 2, 3 y 6. Profe, no entiendo cómo es eso de reparto inverso. Nada. Simplemente que en el reparto directo, aquel que tenga mayor índice va a recibir más. Si tiene el doble de índice, va a recibir el doble. Si tiene el triple, recibe el triple. Pero cuando sean inversamente proporcionales, recuerdan la clase pasada, ¿cuándo decimos que las magnitudes son inversamente proporcionales? Se multiplican. Se multiplican. Pero no te olvides, si son inversamente proporcionales, una aumenta, ¿qué pasa con la otra? Disminuye. Ajá, Disminuye, correcto, Disminuye. exactamente. En este caso, quien tenga mayor índice, ¿qué le va a pasar? Recibe menos. Disminuye. Quien tiene menor índice, ¿qué va? Aumenta. Va a tener mayor índice, mayor parte. Entonces, ese es el proceso. Ahora, la sugerencia es la siguiente. Siempre transformar un reparto inverso a un reparto directo. Podemos hacer esa transformación. Y no requiere, digamos, mucho trabajo. Entonces, por eso siempre se sugiere transformar lo que es un reparto inverso a un reparto directo. ¿Ya? Profe, pero va a ser más tranca. No, simplemente necesitas un poco de práctica y vas a reconocer que no es nada difícil. Lo que es inverso se transforma a directo. ¿Alguien de ustedes sabe, recuerda cómo se transforma un reparto inverso a un reparto directo? La fracción, profe. Invertimos y después Fracción. le multiplicamos el mínimo como múltiplo. Se invierte, Ya, profe. las ideas parece que están al tanto. Pero la idea básica es lo que dijo su compañera, de que se tiene que invertir. Se invierten todos los índices. Entonces, si acá era inverso a 2, era inverso a 3, era inverso a 6, ahora lo vamos a hacer directamente proporcional a la inversa de 2, o sea, un medio. Directamente proporcional a la inversa de 3, o sea, un tercio. Directamente proporcional a la inversa de 6, o sea, un sexto.
Entonces, ahora tus números, repito, serán un medio, un tercio, un sexto. Esos son tus números. ¿Y puedo trabajar con ellos? Sí, puedo trabajar con ellos. Pero te comento que mucho mejor es hacerlo con cantidades enteras. Entonces, como tú ya sabes de la parte anterior, ya lo hemos comentado, que tú puedes simplificar y las partes no se alteran. Repito, tú puedes simplificar factores comunes y las partes no se van a alterar. Entonces tú convenientemente puedes multiplicar a todos los índices por una misma cantidad. Si tú multiplicas a todos por 3, el valor de las partes no se altera. Si tú lo multiplicas por 7, el valor de las partes no se altera. Si multiplicas por 514, la cantidad de las partes no se altera. Entonces, tú vas a elegir un número convenientemente para que los valores que son fracciones se conviertan en enteros. Y para que logres eso, debes buscar un número que contenga a cada denominador. Por eso es que tu compañera dice mínimo con múltiplo. Y también ahorita me están escribiendo lo mismo. Entonces, voy a calcular el menor número que contenga a 2, a 3 y a 6. Ese menor número viene a ser 6. 6 tiene mitad, tiene tercia, tiene sexta. Entonces, a todos estos valores que están en este reparto, un medio, un tercio, un sexto, multiplico por 6. Multiplico por 6 a cada uno y tendré lo siguiente. 6 por un medio resulta ser igual a 3. 6 por un tercio resulta ser igual a 2. 6 por un sexto resulta ser igual a 1. Entonces, este reparto inverso ahora se convierte al siguiente caso. Se convierte en repartir 3.600. Se convierte ahora en forma directamente proporcional a los números indicados. A 3, a 2 y a 1. Ya está. A 3, a 2 y a 1. Y lo demás ya lo conoces. Lo demás ya lo conoces. ¿Qué haces? Calculas cuánto le toca a cada una de las partes. ¿Cómo haces para calcular lo que le toca a cada una de las partes iguales? ¿Recuerdas? 3.600 sobre 3 más 2 más 1. 3 más 2 más 1. Correcto. Porque acá hay 3 partes iguales, acá hay 2 partes iguales, acá hay una parte igual. O sea que tengo en total 6 partes iguales. 3.600 lo divido en 6 partes iguales. ¿Cuánto le toca a cada uno? 600. 600. Entonces la primera será 3 por 600. ¿Cuánto vale 3 por 600? 1.800. 1.800. La segunda 2 por 600. 1.200. 1.200. Y la última 1 por 600. 600. 600. Y estas son las partes que se obtienen al final y que resultan ser inversamente proporcionales con 2, 3 y 6. Una pregunta. ¿Cuándo dos magnitudes son inversamente proporcionales? Cuando una aumenta y otra disminuye. Correcto. ¿Y cómo reconocemos con sus valores? Se suma, se resta, se multiplica, se divide. Se multiplica. Se multiplica. Entonces, fíjate, 2, que es el primer índice, por 1.800. ¿Cuánto vale 2 por 1.800? En 3.600. 3.600. 3.600. ¿Cuánto vale 3 por 1.200? 3.600. 3.600. ¿Cuánto vale el último índice por la última parte? 600 por 6. 3.600. Entonces, se cumple que como son inversamente proporcionales, las partes obtenidas multiplicadas por los índices iniciales en el reparto inverso, los productos serán iguales. Se cumple la relación de proporcionalidad. Bien, muchachos, con estos ejemplos quiero reconocer cómo vamos a hacer el trabajo de reparto. Si hubiese alguna observación, comentario, me indica, por favor, me escriben en el chat. Me escriben, gracias Jefferson, gracias Sofía, bien Jorge. Profe. Dígame. Disculpe por interrumpirlo, profe. Pero una pregunta. ¿No se podría hacer de frente, por ejemplo, el 3.600 por un medio? También se podría hacer. Claro, también se podría hacer. Es decir, tú tendrías ya en este caso, no convertirlo entero, la constante de reparto sería la cantidad de repartir 3.600 sobre la suma de índices, un medio más un tercio más un sexto. Un medio más un tercio más un sexto, todo esto que está acá vale 1.
Quiere decir que la constante de reparto vale 3.600. Al primero le toca 3.600 por un medio, eso es 1.800. Al segundo le toca 3.600 por un tercio, eso vale 1.200. Y al tercero le toca 3.600 por un sexto, eso vale 600. Y las partes, como verán, son las mismas que las que hemos obtenido. Sí se puede hacer. Pero, ahora, mi observación, mi comentario y sugerencia. ¿Dónde trabajan mejor? ¿Con enteros o con fracciones? Con ¿Dónde enteros. trabajan enteros. mejor? Profe, ¿por qué puso Enteros. que es igual a 1? ¿Ya? Con enteros. Entonces, cuando son enteros, las cantidades son más sencillas de trabajar, sumar, restar, multiplicar, dividir. Entonces, mi recomendación es que lo conviertas a enteros. Pero si tú tienes ya la experiencia y sabes que el resultado es el mismo y sabes sumar y restar fracciones correctamente, no hay mayor problema. Simplemente después de invertir, se suma. ¿Ya? Se suma y se trabaja normal como si fueran los índices de reparto directo. Pero en la medida que se pueda, yo voy a tratar de trabajar con valores enteros. A ver, había una pregunta más que por ahí me decía. Sí, Profe, ¿por qué le igualó a 1? Ah, Miss, la batería, por favor. Profe, ¿por qué le igualó a 1? A ver, es simplemente la misma idea. Yo tengo acá un medio más un tercio y te vuelvo a repetir, sin necesidad que vean la pizarra. Sumo dos fracciones, aplico lo que ya hemos trabajado anteriormente. La carita del chinito feliz se multiplica en aspa y luego se multiplica en denominadores. 3 por 1 es profe. 3, 2 por 1 es 2, 2 por 3 es 6. Y acá saldría 5 sobre 6 y le sumo un sexto. 5 sextos más un sexto sale 6 sextos. Esto es igual a 1. Profe, o sea que siempre va a salir 1. No, en este caso particular, porque ya conozco estos números, ya me lo han presentado, yo ya sé sus virtudes, me conviene que sumen 1 para que sea más fácil el trabajo. Pero en otro problema, tú vas a tener, por ejemplo, la fracción 2 tercios, más la fracción 3 cuartos, más la fracción 7 quintos. Y si deseas trabajar, por eso te digo, si deseas trabajar con fracciones, el resultado no va a cambiar. Profe, Pero te pregunto, ¿qué te conviene? ¿Sumar fracciones 2 tercios, 3 cuartos y 7 quintos en otro problema o trabajar con enteros? profe, el reparto va a ser siempre múltiplo de las partes iguales. Ya, vamos por partes. En principio yo no he dividido entre 6. Acá he multiplicado por 6, que es el mínimo con un múltiplo, pero voy a tratar de evitar la palabra. He multiplicado por el menor número que contiene a 2, a 3 y a 6 para que las cantidades sean enteras. Una vez que las cantidades son enteras, acá yo tengo 3 partes iguales, 2 partes iguales y una parte igual. ¿Recuerdas mi ejemplo que te decía, si el número 100 lo divido en 4 partes iguales, ¿qué haces cuando 100 lo divides en 4 partes iguales? Lo divides entre 4. Si yo quiero que esta cantidad, 3.600, se reparta en como 3, como 2, como 1, como 6 partes iguales, ¿cómo hago para saber cuánto le toca a cada parte? Divido 3.600 entre el total de partes iguales. ¿Cuántas partes iguales hay? ¿Cuántas partes iguales hay? 6. 3.600 entre 6 me da 600. 600 por 3, porque a él le toca 3 partes iguales, me da 1.800. 600 por 2, 1.200. 600 por 1 me daría 600. Esa es la idea, esa es la intención. ¿Hasta ahí? Profe, ¿el reparto siempre va a ser múltiplo de las partes iguales? Depende de lo que diga el problema. Depende de lo que diga el problema. El reparto, si no dice nada, solamente dice en forma proporcional, ya sabes, porque esa pregunta siempre la hemos planteado anteriormente, cuando no dice nada, exacto, son directamente proporcionales. Y cuando un problema te diga reparto inverso, ya te está indicando. Es decir, el problema te va a indicar, porque no es lo mismo hacer un reparto directo que un reparto inverso, pero eso lo va a indicar el problema. Y repito, pero- si no te dice nada, solamente dice reparte esto en proporcionalmente al otro, es reparto directo. ¿Ya? Bien, entonces vamos a la práctica. Vamos a la práctica. Profe. Marín, ¿sí hay una pregunta más? Dígame. Pero al final se vuelven directos los dos. El reparto siempre va a ser, Claro, el reparto siempre va a ser proporcional al múltiplo de las partes iguales. claro. Eso es lo que tratamos de hacer para uniformizar. Te repito por qué.
Porque si tú quieres trabajar acá, no hay ningún problema, te sale el mismo resultado. Pero ¿cuál es la dificultad? Que vas a sumar fracciones. Y no siempre las fracciones va a ser un medio, un tercio, un sexto. Yo he acomodado, he elegido conveniente estos números para que me salgan estas fracciones y me sale rápido. Pero en otro problema, de repente te sale eso. Y ahí vas a demorar un poquito más. Profe, entonces si yo en este ejemplo que ha dado no quisiera que sean cantidades fraccionarias, ¿por cuánto multiplico? Multiplica por el menor número que contenga 3, que contenga 4, que contenga 5. Si contiene 3 y 4, contiene el factor 12. Y si contiene 5, 12 por 5, 60. Allá mira, voy a multiplicar por 60, voy a multiplicar por 60, voy a multiplicar por 60. 60 entre 3, 20, por 2, 40, se hizo entero. 60 entre 4, 15, por 3, 45, se hizo entero. 60 entre 5, 12, por 7, 84, se hizo entero. Pregunto, ¿qué es más fácil para ti? ¿Sumar 2 tercios, 3 cuartos más 7 quintos o sumar 40 más 45 más 84? Entero. Ustedes tienen, cada uno, según su experiencia, saquen sus propias conclusiones. Pero mi sugerencia en este proceso es que trabajen con enteros. Trabajen con enteros. Pero vamos a ver los problemas. Vamos a ver los problemas. ¿Sí? Esa es la intención, esa es la idea. Bien. Pregunten si gustan. Pregunten antes de empezar los problemas. A ver, ¿no hay más? ¿No hay más observaciones? ¿Todo claro? Muy bien. Gracias, Juan David. Gracias, Ana Paula. Gracias, Yade. Bien. Profe. Entonces, dígame. La número 9 no dice cuánto tiempo ni nada, ni que si es directa o inversa. A ver, un momentito, vamos a ver qué dice. Dice, un automovilista recorre un camino en 3 etapas. La primera a 80 kilómetros por hora, la segunda a 100 kilómetros por hora y la tercera a 90 kilómetros por hora. Si el tiempo total empleado es de 24 horas 12 minutos, ¿cuántos minutos se empleó en la primera etapa? ¿Cierto? Entonces, el reparto que vamos a realizar va a ser ¿de qué cosa? Del tiempo total. Ese tiempo total lo tienes que repartir proporcionalmente a ¿qué cosa? ¿Qué es lo que te dan de datos? ¿Las distancias? Velocidad. ¿Qué cosa te da? La velocidad. Velocidad, ¿no? Ya. Entonces te pregunto un momentito. ¿Cómo es el tiempo con la velocidad? ¿Necesito que me lo den de dato acá en el problema? No. No, porque tú sabes que si la velocidad de un móvil aumenta, ¿qué pasa con el tiempo? Baja. Disminuye. 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 Uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, la velocidad del tiempo, ¿qué magnitudes son? Inverso. Inversamente proporcional. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, de repente diga, profesor, pero usted me dijo que tiene que decir cuando son inversos. Hay casos, y esto te lo había mencionado, y esto creo que fue nuestro primer ejemplo en la parte de magnitudes. Hay algunas magnitudes que ya se dan por descontado que tú conoces. Por ejemplo, el número de dientes con el número de vueltas que hay en una rueda. Eso ya sabes que también son inversamente proporcionales. O el número de obreros con el tiempo que demoran en construir una obra. También son inversamente proporcionales. Bien. Todavía no es regla de 3, no es regla de 3, simplemente es reconocer magnitudes. Recuerda que la regla de 3 es una aplicación de magnitudes. Por eso es que a muchos se le hace familiar regla de 3 cuando hablo de magnitudes. Pero ojo, la regla de 3 es una aplicación de magnitudes. Ahorita estamos viendo la primera aplicación que son repartos proporcionales. Las magnitudes proporcionales se aplican en los repartos, en la regla de 3 y en problemas de mezcla de relación. ¿Ya? Otra preguntita más, indícala por favor. Profe, ¿dientes con quién era? ¿Perdón? ¿Dientes con quién? Inversamente El proporcional. número de dientes con el número de vueltas cuando hay 2 ruedas engranadas. Número de dientes con número de vueltas cuando están engranadas. No recuerdo si hicimos exactamente el problema o ejemplo. Era una rueda de esta manera
que están engranadas, es decir, los dientes de uno encajan exactamente con los dientes de la otra, de tal manera que el movimiento de esta genera un movimiento de esta otra. Como esta rueda es más grande, tiene más dientes. Esta rueda es más pequeña, tiene menos dientes. Pero si esta rueda grande gira una vuelta, esta gira más vueltas. Entonces da más vueltas y esta da menos vueltas. A mayor cantidad de dientes, menos vueltas. O al revés, a menor cantidad de dientes, mayor cantidad de vueltas. Son inversamente proporcionales. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ah, profe, ¿cómo se llama? El tiempo es por hora, ¿no? En el 9, ¿no? El tiempo es por horas. Acá dice, a ver, espérate un ratito. O sea, porque dice que demoró un tiempo. Dice que demoró Acá te están preguntando cuántos minutos se empleó en la primera etapa. Te están indicando que cuántos minutos demora la primera etapa. ¿Sí? Entonces, si te dan 24 horas 12 minutos, perfectamente sabes que una hora tiene 60 minutos. Y 60 por 24 te va a dar 1440. Serían 1440 más 12, 1452 minutos que tienes que repartir en forma inversamente proporcional a las velocidades de 80, de 100 y 90. ¿Sí? Muy bien. Entonces, empezamos ya. Un poquito de paciencia, muchachos. Al igual que usted, muchos de nosotros a veces tenemos las ganas de preguntar. Vamos a ver. Número 1, me dicen por aquí, expresar el número 330 en 3 sumandos que sean proporcionales a los números 16, 20 y 30. Entonces yo tengo ya la idea, 330 deseo repartirlo en forma proporcional a 3 números que sean como 16, 20 y 30. Entonces, acá en forma inmediata te das cuenta que solamente tienen mitad. Lo más que puedo hacer es sacarle mitad. Al sacarle mitad, me quedan acá 8, por acá me queda 10 y por acá me queda 15. Entonces, ya sabemos que la idea es como 8 partes iguales, como 10 partes iguales, como 15 partes iguales. Pero ya para trabajarlo, digamos, así rápidamente, lo que vas a hacer es calcular cuál es el valor que le corresponde a cada una de esas partes iguales. Y ese valor es igual, escúchame, la cantidad de repartir 330 sobre la suma de los valores ya simplificados de los índices. O sea, saldría la suma de 8 más 10 más 15. Y te vuelvo a repetir por qué en esta única vez. Porque es como 8 partes, como 10 partes, como 15 partes. Suman 33. Y cuando tú quieres repartir una cantidad en 33 partes iguales, lo divides entre 33. ¿Cuánto vale 330 entre 33? ¿Cuánto vale? 10, ¿no? Esto vale 10. Por lo tanto, la parte del primero será 8 por 10, 80. 10 por 10, 100. 15 por 10, 150. ¿Qué te piden calcular? Dar la suma de la mayor con la menor parte. Entonces voy a calcular cuál sería la mayor. La mayor de las partes sería 15 por 10, 150. Y la voy a sumar con la menor de las partes, que vendría a ser 8 por 10, o sea, 80. 150 más 80, ¿cuánto nos va a dar? 230. Tenemos 230, sí aparece 230 en las alternativas. A ver. Observaciones, Profesor, comentarios, dime. también se podría poner una constante K, ¿verdad? Por ejemplo, 8K más 10K más 15K igual a 330, no es lo mismo. Perfecto, sí, solo... también, no hay problema. Sí, en algunos textos he visto que también le colocan 8K, 10K, 15K para que tengan la idea de que las partes son proporcionales a los índices. Entonces, eso ya te está diciendo que las partes son 8K, 10K y 15K, casi directamente. Entonces, allí, como tiene que 8K, 10K, 15K son las partes, la suma de las partes es la cantidad repartida. 8K más 10K más 15K es igual a 330 y se calcula la constante igual a 10. Y te va a dar lo mismo. 8 por 10, 80, 10 por 10, 100, 15 por 10, 150. Solamente que es un punto de vista diferente, pero el resultado es el mismo. Y no está muy alejado de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra idea? Clarísimo. Ya. Pasamos al número 2. Dice, repartir 190 inversamente proporcional. En este caso, inversamente proporcional a los números 2, 4 y 5.
Entonces, si te dice el problema que tiene que ser un reparto inverso, entonces tú ya vas reconociendo. ¿Trabajamos el reparto inverso o lo transformamos a un reparto directo? ¿Qué me dices? Lo transformamos a un reparto directo. Lo trabajamos a uno directo. Entonces, lo que tú escribes será el número 190, repartirlo directamente proporcional. Fíjate, mentalmente ya haces la conversión. Directamente proporcional, ¿a quiénes? A las inversas de cada número. O sea, ¿saldría cuánto? ¿Saldría cuánto? Un cuarto. 20. Cuarto. Un cuarto, perfecto. Un quinto. Y un quinto. Ya está. Ahora, con paciencia, dime cuál crees que sería el menor número que contiene a 2, a 4 y a 5. 20. Excelente. Entonces tú vas a multiplicar por 20 para que las cantidades sean más sencillas de trabajar. Profe, ¿pero puedo trabajar con un medio, con un cuarto, con un quinto? Sí. Puedes calcular la constante con un medio, con un cuarto, con un quinto. Pero te sugiero que hagas primero que la conviertas a cantidades enteras. 20 por un medio sale 10. 20 por un cuarto sale 5. Y 20 por un quinto sale 4. La constante de reparto, que sería lo mismo decir 10K más 5K más 4K igual a 190. La constante de reparto sería la cantidad de repartir 190 entre el número de partes iguales. 10 más 5 más 4. ¿Y cuánto vale 10 más 5 más 4? 19. 19. ¿La constante cuánto vale? 10. 10. Y si eso vale 10, cada una de las partes saldrá 10 por 10, 5 por 10 y 4 por 10. ¿Qué te pide allá? La mayor diferencia. Ah, mira, lo especial que son algunos problemas. No te piden la mayor de las partes, no te piden la menor de las partes, te piden la mayor diferencia. La mayor diferencia de las partes, ¿cómo se logra? Si yo tuviera los números 7, 3 y 2, ¿con qué números encuentro la mayor diferencia entre ellos? Entre el mayor y el menor. Entre el mayor y el menor. Excelente. Entre el mayor y el menor logro la mayor diferencia. Entonces, cuando te piden la mayor diferencia, tienes que ubicar cuánto vale el mayor y cuánto vale el menor. El mayor sería 10 por 10. Ahí está. 10 por 10. El menor sería 10 por 4. Ahí está. 10 por 4. En este caso está fácil, ¿no? Porque saldría 100 menos 40. 100 menos 40, 60, ¿no? Pero, a ver, imagínate lo siguiente. ¿Qué tal si fuera así? 12 por 47 menos 12 por 37. Primero se multiplica. ¿Tú crees que sería conveniente multiplicar 12 por 47, luego calcular 12 por 37 y restar ambos? No. Cuando tú veas que hay factores comunes, factorízalos y te queda 47 menos 37. ¿Y cuánto vale 47 menos 37? Un número más pequeño. Saldría 10, ¿no? Sí. ¿Y 10 por 12? 120. ¿Te das cuenta que es más rápido? Entonces, siempre trata, antes de efectuar los productos, en ver si se puede factorizar. Es más sencillo para el trabajo de desarrollar. Bien, muchachos, me indican cómo estamos en esta pregunta número 2. Todo claro, profe. Todo bien, profe. Todavía todo bien. Todavía me dice. Bien. Ya. A ver, no, ya no hay risa, no hay sonrisa. Vamos, todos serios aquí. Profe, Dime. pero el problema dice entre sus partes, ¿no? ¿No sería entre todos los números? ¿Por qué solamente agarró 2? A ver, entendámonos bien. Tú mismo, por favor, respóndeme lo que te voy a preguntar. Si yo quiero repartir inversamente proporcional los números 2, 4 y 5, ¿cuántas partes voy a obtener? 3. 3 partes, ¿no es cierto? Las 3 partes van a ser inversamente proporcional 2, 4 y 5. Según hemos calculado, la primera saldría 100, la segunda sería 50 y la última saldría 40. Ahora, ¿qué te piden de ellas?
hallar la mayor diferencia entre Pregunto, las partes. tú mismo me dices, para hallar la diferencia, ¿cuántos números necesito? ¿2 números? ¿3 números? ¿4 números? ¿5 números? Para hallar una diferencia, ¿cuántos números necesito? 2, pero... Nada más que 2. Nada más que 2. Cuando te digan una suma, la suma sí puede tener 3, 4, 5, 20 números. Pero una diferencia solamente es entre 2 números. Entonces, para obtener la mayor diferencia, escoges el mayor y el menor que hay entre sus partes. Entre sus partes. O sea que cuando me dicen aquí la mayor diferencia entre las partes obtenidas, se refiere a que yo elija cuál de estas 3 será la mayor y cuál de estas 3 será el menor. A eso se refiere cuando dice entre las partes. Ah, ¿Sí ya, va a profe. entender? Sí, profe, gracias. Ya, a ti. ¿Alguien más? Número 3. Número 3. En el número 3, a ver, en el número 3 me dicen dividir 470 en partes proporcionales a los números 2, 4 y 5 e inversamente proporcional a 3, 2 y 4. Repito, repartir o dividir 470 en partes proporcionales a los números 2, 4 y 5 e inversamente proporcional a 3, 2 y 4. Allá la parte mayor. Atentos por acá. Este problema es diferente a los anteriores. ¿Por qué? Porque acá yo tengo que realizar el reparto a la vez directamente proporcional de un conjunto de números e inversamente proporcional de otro conjunto de números. Voy a hacer el esquema primero. 470 se tiene que repartir en forma directamente proporcional en un primer momento, directamente proporcional en un primer momento, a 2, a 4 y a 5. Si ahí terminase el problema, ¿ustedes lo podrían hacer perfectamente o no? Si ahí terminase el problema. Perfecto. Porque realizar un reparto directo es algo que ustedes ya deben de tener la idea. Pero ahora, además de esto, te dicen que debe de ser inversamente proporcional. ¿Inversamente proporcional a quiénes? Inversamente proporcional a 3, a 2 y a 4. Entonces, lo que hemos hecho en la teoría anterior, lo vamos a repetir ahora. Profe, pero no hemos hecho un problema así. No, sí hemos hecho parcialmente un problema así. ¿Qué es lo que hemos dicho cuando tienes un reparto inverso? ¿Qué es lo que hemos dicho cuando tienes un reparto inverso? Lo podemos Se transformar. transforma en directamente Lo invertimos. Se proporcional. transforma a un reparto directo. Y eso es lo que debe de hacer. Cada vez que en algún problema aparezca reparto inverso de un conjunto de índices, lo transformas, lo cambias, lo conviertes a un reparto directamente proporcional. ¿Es muy difícil? No. Sería solamente invertir cada valor. Si es inverso a 3, será directo a 1/3. Un tercio. Si es inverso a 2, será directo a 1/2. Un medio. Si es inverso a 4, será directo a 1/4. Un cuarto. Ya está. Y como tiene que ser directo a este primer grupo y directo a este segundo, es equivalente, o sea, te va a dar el mismo resultado, a que lo repartas proporcionalmente al producto de los índices correspondientes. Repito, vas a tomar el producto de los índices correspondientes. Es decir, el primero de este lado con el primero de este otro, producto. El segundo de este lado con el segundo de este otro, producto. El tercero de este lado con el tercero del otro, producto. Entonces, ahora 470 se deberá de repartir en forma directamente proporcional a los siguientes valores. 2 por 1/3 saldría 2/3. Ahí está. 4 por 1/2, la mitad de 4. La mitad de 4, 2. 5 por 1/4, 5 cuartos. Qué alegría, qué felicidad si todos fueran enteros. Qué alegría, qué felicidad si todos fueran enteros, porque ya puedo proceder. Pero, profe, han salido fracciones. Tú ya sabes trabajar con fracciones. ¿Qué se hace cuando hay fracciones? ¿Qué se hace cuando hay fracciones? Mínimo común
múltiplo? Se multiplica por el menor número que contiene los denominadores. A ustedes les gusta llamar mínimo común múltiplo. Ya. Se multiplica por el mínimo común múltiplo. ¿Y quién es el mínimo común múltiplo? De los denominadores. ¿Quién es el mínimo común múltiplo? 12. 12. Correcto. Entonces, para que se vaya el denominador, multiplico por 12, multiplico por 12, multiplico por 12. Profe, pero el segundo no tiene fracción. Ojo, mucho cuidado. Se multiplican a todos los índices, ¿ah? No vayas a creer que solamente a alguno. Se multiplica a todo. Si te olvidas de multiplicar a uno, ya cambia. Ya no es la respuesta correcta. Tiene que ser a todos. Así como a todos se simplifica, a todos se les multiplica. Entonces, 2 tercios por 12. 2 por 12, 24. La tercera parte, esto es 8. 2 por 12 me da 24. 5 cuartos por 12. 12 por 5, 60. Entre 4, esto me da 15. ¿Ya está? Y ahora tendría que hacer el reparto de 470 directamente proporcional a 8, a 24 y a 15. ¿Qué hacemos ahora, por favor? Calculamos cuánto le toca a cada una de las partes iguales, que no es otra cosa que dividir la cantidad de repartir 470 entre ¿qué cosa? 47. La suma. Correcto, entre la suma de índices. Acá hay 8 partes iguales, 24 partes iguales, 15 partes iguales. 8 más 24, 32, más 15, 47. Lo dejo así indicado para que se note, para que se vea de dónde sale. 8 más 24 más 15. Y este resultado sale 10. 10. Por lo tanto, el primero sería 8 por 10, 80, 24 por 10, 240, 15 por 10, 150. ¿Qué te pide calcular? La mayor parte. La mayor parte. Bien, ¿y cuál es la mayor parte? 24. 24 por 10, eso sería 240. ¿Tenemos clave por acá? Sí. 240 aparece como alternativa A. Ya está. ¿Algún comentario o observación al respecto? ¿Comentario o observación? Profesor, claro, profe. cuando lo paso directo, lo multiplico después, ¿no? A ver, si solamente el reparto directo, no tienes que multiplicar nada, trabaja con lo que está. Una vez que tú tienes un reparto inverso y uno directo, siempre tengo que multiplicar, pero transformándolo a directo, ¿ya? Si este es inverso, lo transformo a directo y estos valores, estos índices, se multiplican respectivamente por el primero. A ver, te comento en otro problema. Si yo tuviera una cantidad n, porque lo que me interesa es cómo lo vas a trabajar, que sea directo a 2, a 3 y a 5, que sea inverso a 7, a 4 y a 8, que sea directo a 5, a 9 y a 10. ¿Cómo se trabaja ahí? Yo puedo tener varios conjuntos de índices, pero ojo, cuando es directo y directo, de frente se multiplica. De frente se multiplica. Claro, el que es inverso tiene que dividir. Entonces, con esa idea yo te pregunto, ¿me puede decir directamente quién quedaría acá? 2 por 5, 10. Y 7, que es inverso, divide, quedaría 10 séptimos. ¿Cómo sería acá? 27 cuartos. 9 por 3, 27 cuartos. Correcto, 27 cuartos. ¿Y cómo sería el último? 50 octavos. 50 octavos. 50 octavos. 50 octavos. Pero 58. 25 cuartos. Correcto, 25 cuartos. Ya está, 25 cuartos. Pregunto, ¿cuál es el menor número que multiplicado por 10 séptimos, 27 cuartos, 25 cuartos, los hace enteros? El 28. El 28, ¿por qué? Porque es un número que tiene cuarta y tiene séptima, el menor número. Profe, pero yo puedo escoger 56, puedes escoger 56. Profe, yo quiero 280, puedes escoger 280. Puedes escoger cualquier número que tenga factor 28. Evidentemente, más sencillo es si escoges 28. Y con 28 se hacen todos enteros. Un último, una cantidad n se reparte inversamente proporcional a 2, a 3 y a 5. Inversamente proporcional a 4, a 6 y a 7. Y directamente proporcional a 16, a 9 y a 10.
Si es inverso a 2, 3 y 5, inverso a 4, 6 y 7, directo a 16, 9 y 10, ¿podría decirme en forma abreviada cuáles son los resultados que voy a tomar acá? 16 sobre 8. 16 sobre 8. ¿Por qué? Porque los que son inversas dividen abajo. En el siguiente. 9 sobre 18. 9 sobre 18, perfecto. 10 sobre 10 sobre 35. Y luego, ¿qué haces? Se simplifica. 16 entre 8 te queda 2. 9 sobre 18 te queda 1 medio. Y 10 sobre 35 te queda 2 séptimos. ¿Cuál es el menor número por el que debo multiplicar para que las fracciones sean enteras? 14. 14. 14. 14 por 2, 28. 14 por 1 medio, 7. 14 por 2 séptimos, 8. Y esos son los nuevos índices. Entonces, muchachos, todo es un proceso de práctica, todo es un proceso de desarrollo. Me indican si se está comprendiendo con estos ejemplos, ya solamente para el manejo de los índices. A ver, Sí, profe. está mejor, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Ya, ahora vamos a los siguientes problemas. A ver, número 4. Número 4. El número 4 dice repartir 3200 directamente proporcional a la raíz cuadrada de 27. Ahí dice raíz de 27, ¿no? Raíz de Profe, 27 dice. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Sí. Raíz de 27, raíz de 75 y raíz de 192. Da la mayor cantidad repartida. A ver, muchachos, breve y rápidamente, me indican cómo haríamos la solución en esos casos. Se saca la raíz y... Profe, se hace, pero no cómo explicar. O sea, no sé explicar. Lo elevo al cuadrado. No. Profe, No, ¿Revisamos? un momentito, una a la vez. Cuando tú tienes una igualdad, entonces si hay una raíz, ahí elevas al cuadrado a la izquierda y elevas al cuadrado a la derecha. Si es que tienes una igualdad. Pero si te da un número, tú no vas a elevar al cuadrado, no vas a elevar al cubo, no le vas a sacar raíz. O sea, si te da un número, ese número tú lo tienes que trabajar. Pero cuando tenemos problemas de reparto, y eso es algo que hemos repetido en todos nuestros ejemplos, hay una característica muy importante. ¿Cuál es la característica en los problemas de reparto? Se simplifica. Simplifica. Claro, que las cantidades se puedan simplificar. ¿Recuerdas este problema? Este es emblemático. Si tú, al inicio de nuestra clase, hace una hora, te hubieran dicho, repartir 473 proporcionalmente, 2 a la 641, 2 a la 639, 2 a la 638, ni loco, profe, yo no voy a calcular eso, me va a pasar toda la vida, ¿cuándo voy a postular? ¿O no es así? ¿Sí? Claro. Pero tú sabes que una característica del reparto, ¿cuál es? Que se tiene que simplificar. Ahora está que tú, por el proceso de experiencia, poquito a poquito te vas dando cuenta dónde están los factores comunes. ¿Dónde están los factores comunes? Pero eso sí, al número no le elevas al cuadrado, no le elevas al cubo, no le elevas a la cuarta, no le sumas 5, no le restas 10. Lo que puedes hacer es multiplicar a todos por una misma cantidad o dividirlos a todos por una misma cantidad, lo que es similar a decir simplificar a todos. Eso es lo que puedes hacer, multiplicarlos a todos o dividirlos a todos. En otra parte, simplificar. Entonces, escribiendo el esquema... Sacar raíz a todos. Vamos a ver, ¿ya? Yo tengo, problema número 4, 3200 que se reparte en forma directamente proporcional. Se reparte en forma directamente proporcional, dice acá, a la raíz cuadrada de 27. Pero te das cuenta que 27 no tiene raíz exacta. A 75, y 75 tampoco tiene raíz cuadrada exacta. Y 192 no tiene raíz cuadrada exacta. Pero no te olvides de esa propiedad. ¿Cuál es la propiedad? A ver, ya se me olvidó seguro. ¿Cuál es la propiedad? Simplificar. 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 Y se simplifica cuando se simplifica. Cuando tienen todos factores comunes. Cuando todos tienen factores comunes, se eliminan. No que los dos primeros tienen factor común, no. Todos tienen que tener factor común. Entonces te comento. El número 27 es exactamente el producto de 3 por 9.
El número 75 es exactamente el producto de 3 por 25. Y el número 192 es exactamente el producto de 3 por 64. Ahora que te lo presento de esa manera, te pregunto, ¿hay factor común o no? Sí, profesor. Sí, profe. Claro. Sí, el 3. ¿Quién es el 3? Correcto. Exactamente sería raíz de 3, pero está bien lo que has dicho. El factor común se elimina. Y ahora, maravilla, doble O. Raíz cuadrada de 9. 3. 3. Raíz cuadrada de 25. 5. Raíz cuadrada de 64. 8. 8. Y pregunto, ¿pueden repartir 3200 proporcionalmente a 3, 5 y 8? Ya, sí, de una. Sí, es hecho ya. Ahora sí, ¿no? Entonces, hagámoslo. Calculamos el valor de la constante de reparto, que es la cantidad de repartir 3200 sobre la suma de las partes 3 más 5 más 8. Esto sale 16. 32 entre 16 sale 2, acompaña de 2 ceros, 200. 200. ¿Qué te pide? ¿Qué te pide? Dar la mayor cantidad repartida. La mayor cantidad repartida. Y la mayor cantidad sería, ¿con cuál trabajo? ¿Con qué índice? Con 8. Con el 8. Saldría 8 600. por 200. ¿Cuánto es? 1600. 600. 1600. Ya está. 1600 aparece por acá. Sí aparece 1600. Alternativa C de casita. Siguiente, número 5. Antes de ello, ¿alguna consulta, pregunta, observación? Excelente, Carol. Gracias, Trilce. Muy bien, Edson. Bien, Nicole. Bien, Ashley. Gracias, Ana Paula. Muy bien, Rosario. Gracias, Juan David. Gracias, Luisa. Bien, chicos. Gracias a ustedes. Gracias, Niurka. Gracias, Alison. Muy bien, Michael. Gracias, Carlos. Bien. Bien, chicos. Entonces, veamos número 5. Ojo. Profe, ya El se número acaba. 5, ya te voy admitiendo, ¿ah? El número 5 es algo que tú conoces. El número 5 es algo que tú conoces. Mira por qué. El número 5 dice repartir 697 directamente proporcional. Ajá. Directamente proporcional. ¿A quién? A 2 elevado a la n más 5. Luego dice 2 a la n más 3. Y finalmente 2 elevado a la n. Dar la menor parte. Excelente, Piero. Excelente, Piero. Multiplicamos. ¿Multiplicamos? No, ¿Qué simplificamos. dice? Gracias, Luis. Simplificamos, digo, ¿Se profe. elimina el factor común? Hay que Se hace extraer 2 el factor común para eliminarlo. a la quinta. Tienes que darle forma con un factor común. Así como hicimos notar que el número 3 era un factor común, se eliminaba. O sea, el propósito es buscar factor común. ¿Habrá factores comunes ahí? ¿Habrá Sí. factores comunes? A ver, empiezo por este último. ¿Cómo le da la forma? Te pregunto, 2n ¿podría por ser? 1. 2n por 1. Excelente, 2 a la n por 1, muy bien dicho. El que le antecede, 2n por 2n por 2n al cubo. 2 a la n por 2 al cubo. ¿Por qué es así? Porque cuando las bases son iguales, ¿qué pasa con los Suman los exponentes? exponentes. Se suman los suman. exponentes. ¿Y quién es el anterior? 2n por 2 a la a la n quinta. por 2 2 a la a cinco. la quinta. Ya está. Entonces, en muchos problemas es darle la forma. Se repite 2 a la n, se repite 2 a la n, se repite 2 a la n. Se elimina 2 a la n. Entonces quedaría con ¿cuánto? Acá queda 1. ¿Acá cuánto queda? 8. 8. 2 al cubo es 8. ¿Y acá cuánto queda? 22. 32. 32. Entonces, lo que queda acá, repito, como bien dices, es 32. Acá me queda 8. Y acá me queda 1. ¿Ya está? Nos olvidamos de todo lo inicial y trabajo con 32, 8 y 1. Entonces, calculo la constante
que es igual a dividir 697 entre la suma de los nuevos valores. O sea, 32 más 8 más 1. ¿No? 41. ¿Cuánto sale abajo? 41, ¿no? 41. Entonces, 69, aquí lo hago, ¿no? 697 entre el 41, saldría 1. 17. 17. Ya, para todo, ¿no? 17, ya. No necesito trabajarlo, me han dicho que sale 17 y exactamente es 17. ¿Qué te pide el caso? ¿Qué te pide en este caso? El mayor. ¿El mayor? El menor. Menor parte, muy bien, no te preocupes, menor parte. Entonces la menor parte será aquel que le corresponda a menor índice. Y de los tres, el menor es 1. Saldría 1 multiplicado por la constante 17. En otras palabras, 17 mismo. ¿Aparece 17 por ahí? Sí, la sé. Sí, la D. Alternativa D, ¿no? Sí, Ahí está, alternativa D para el problema sea la. Muy bien, muchachos, esta es nuestra primera parte. Vamos a tomarle la foto de rigor. De divorcio, por favor. Sean un poquito más positivos. Ya. A ver. Muy bien, recuérdense de que no podemos hacer ojitos ni bromas el día de hoy, por favor. Sí. A ver. Ahí. ¿Dónde estamos? Con mis éter. Ya. Ya, avanzamos, tenemos un buen tiempo, tenemos un buen promedio, así que normal, pregunten, por favor, pregunten, en base a la pregunta se aprende justamente lo que en un primer momento, una primera impresión puede ser incómodo, ¿ya? Problema número 6, tendremos por acá, número 6. Problema número 6 dice, un señor hizo 4 llamadas telefónicas al extranjero con una duración de 8, de 4, de 7 y de 5 minutos respectivamente. Si la empresa cobra $60, ¿cuál es el costo de la segunda llamada en soles? Entonces, ¿qué significa eso? Muy bien, Luis, excelente. Excelente. ¿Ah? Ya le había tomado foto, ¿no? Sí, profe, se le tomó. Sí, profesor. Sí. ¿Por qué me miran así? Ya le tomé foto, Miss, por favor. ¿Por qué es así? ¿Por qué me dice así? Bueno. A ver, te comento. En esta situación, una persona ha hecho llamadas telefónicas y la empresa telefónica le está cobrando $60 en total por las 4 llamadas. Te pregunto, ¿se tiene que pagar más por la llamada que dura más o se tiene que pagar menos por la llamada que dura más? Te pregunto. Ajá. Por la que dura más. Por la llamada que duró más. Entonces, ¿cómo es? ¿Es un reparto directo o inverso a los tiempos? Directo. Directo. Directamente. ¿Te das cuenta? Hay problemas que no te van a decir, pero hay una cosa pequeña de lógica que tú tienes que aplicar. Y exactamente, los $60 que nosotros tenemos que pagar se tiene que repartir proporcionalmente a la duración de las llamadas en forma directamente proporcional. Entonces, ese es nuestro primer objetivo. Realizamos entonces el reparto de 60 proporcionalmente a 8, a 4, a 7 y a 5. Así dice, ¿no? 8, 4, 7 y 5. Ya está. ¿Y esto es conocido por ti, sí o no? ¿Qué es lo que se hace? Se calcula la constante. ¿Qué es la constante? La cantidad a repartir 60 entre la suma de los índices.
Discúlpame, acá yo ya veo que no puedo simplificar, ¿no? Pero siempre la idea es buscar simplificar. 8, 4, 7 y 5 no tienen nada en común aparte de la unidad. Entonces sumamos, ya de frente sumo. ¿Cuánto vale 8 más 4 más 7 más 5? 24. 24. 24. 24, exactamente. Sacamos doceava, me queda 5. Doceava de 24, me queda 2. Lo dejo así en forma fraccionaria por el momento y ahora nos acercamos a observar qué es lo que nos pide. Nos pide calcular cuál es el costo de la segunda llamada. Ya. Entonces digo para acá, el costo de la segunda llamada, ¿cuánto será? En dólares sería 5 medios. El costo de la segunda llamada sería 5 medios por el tiempo que le corresponde, 4. ¿Estamos de acuerdo? La constante de 5 medios por 4 es el costo de la segunda llamada. El costo de la primera llamada sería 8 por 5 medios. De la tercera, 7 por 5 medios. De la última, 5 por 5 medios. Pero acá me dicen que debo de indicarlo en soles. Ya. Y en soles me da un grado de conversión. Me dice que un dólar cuesta 3,6 soles. Como esto está en dólares, lo multiplica por 3,6 y el resultado ya sale en soles. A ver, ¿me ayudas por favor? ¿Cuánto vale el producto de 5 por 4? 20. 20. ¿Entre 2? 10. ¿Y cuánto vale 10 por 3,6? 36. 36. El resultado saldrá 36 soles, exactamente. ¿Aparece 36? Sí aparece la alternativa A. Ya está. ¿Me comentan, me indican si hay alguna observación, dificultad? ¿Sí? Oh, claro, profe. Profesor, Todo bien, profe. Gracias, chicos, gracias a ustedes. También ustedes lo sienten bien. Dígame. ¿Me escucha? Disculpe, mi internet ha fallado un poquito y no le entendí la parte en que puso 5 medios. Ya, ¿Podría no te volver a preocupes, repetir? sí, mira, brevemente, cuando yo hago un reparto, por ejemplo, de 360 en forma directamente proporcional a los números, ¿qué números te propongo? 1, 3 y 5. Entonces, lo que usualmente ya en forma práctica, y me salen con la mayoría, es calcular la constante de reparto. Esta constante, al inicio, para que lo recuerdes, lo llamaba lo que le toca a cada una de las partes iguales. Acá tengo una parte igual, 3 partes iguales, 5 partes iguales, o sea, hay como 9 partes iguales. Y eso era para que tú digas, ¿cómo divido 3.600 en 9 partes iguales? Fácil, pues, profe, divida 3.600 entre 9. Pero ahora, ya con el proceso de la práctica, sabes que la cantidad se divide entre la suma de los índices. Esto me va a dar 400. Ahora, 400 multiplica 1 y me da la primera de las partes, saldría 400. 400 multiplica el segundo y me da 1.200, la segunda de las partes. 400 multiplica el tercero y me daría 2.000, que es la tercera de las partes. Una cosa, en todo problema de reparto, la suma de las partes me da siempre la cantidad original. 2.000 más 1.200 saldría 3.200. 3.200 más 400 suman 3.600. Si hubiera sido en este problema la constante, digamos no 400, te comento, si después de haber efectuado las operaciones, la constante hubiese salido, por ejemplo, 1/3. Entonces, 1/3 multiplica 1, 1/3 multiplica 3, 1/3 multiplica 5. Es decir, que la constante, independiente de su valor, entero, fraccionario, decimal, como dices, multiplica cada una de las partes para hallar el valor respectivo. En este problema, hago la división de la cantidad 60 entre la suma de las partes. 60 entre 24. Este 24, repito, es la suma de 8 más 4 más 7 más 5. Y al simplificar me queda 5 medios. Profe, eso vale 2,5. Te sugiero dejarlo como fracción. ¿Por qué? Porque para calcular la parte que le toca, esta constante se multiplica por el valor del índice. En este caso, la segunda llamada dura 4 minutos. 4 por 5 medios saldría lo que aquí aparece. Pero esto está en dólares. Esto está en dólares. Y la pregunta dice cuánto cuesta en soles. Si esto fuera $1, como cada dólar cuesta 3,6, saldría 3,6.
Si estos fueran $5, multiplico 3,6 por 5. Si fueran $10, multiplico 10 por 3,6. Y el resultado final sale esto. 10 por 3,6 saldría 36 soles. La respuesta aparece en soles. ¿Me indica si está más claro? Sí, profesor, gracias. Ajá, también. Pero, ¿te das cuenta? No lo digo porque esté incorrecto, sino te digo que tendríamos que trabajar un poquito más. Me dicen si lo puedo trabajar en soles desde el inicio. También. ¿Cuántos soles hay en $60? Multiplica 60 por 3,6. Repito, multiplica 60 por 3,6. Te va a salir 216. Va a resultar 216 soles. Pero al final de cuentas va a ser un poquito más difícil. Al final ni se va a notar la diferencia cuando agarres práctica. Pero te sugiero al final para hacer la transformación. Continuamos. Número 7. Número 7. En el número 7 me dicen, 3 operarios disponen de 33,6 galones para terminar el tapizado de sillas. El primero tapizó 8 sillas, el segundo 3 sillas y el tercero 5 sillas. ¿Qué cantidad de galones utilizó el tercero? A ver, veamos el escenario, veamos el panorama. Ustedes son operarios que en este caso van a realizar el tapizado, ¿no? Van a cubrir con un tapiz o un mueble. Y para cubrir con un tapiz al mueble utilizan un determinado, ¿qué cosa dice acá? Bueno, galones de algo, ¿no? De repente de pegamento, etc. Dice, el primero tapiza 8 sillas, el segundo 3 sillas y el tercero 5 sillas. Están tapizando sillas. Entonces, los galones que ellos disponen se repartirán en forma proporcional o en forma inversamente proporcional a las sillas. ¿Cómo, profe? Una pregunta más clara. Aquel que necesita tapizar más sillas, ¿necesita más galones o menos galones? Más. Más. Si más sillas, necesita más galones. ¿Cómo es el reparto? Directamente proporcional. ¿Lo tiene que indicar? No, porque es una cosa común, sencilla, que fácilmente nos podemos dar cuenta. ¿Te das cuenta? Entonces, en algunos problemas, perfectamente lo puedes reconocer en función a la acción que se realiza. Entonces diré, para este problema, de que los 36,6 galones, aquí está, 33,6 galones, aquí lo voy a indicar, se van a utilizar en tapizar un cierto número de sillas. El primer operario dice que tiene 8 sillas. 8 sillas el primero, segundo 3 y el último 5. Ya está. Entonces, ¿qué cantidad de galones utilizó el tercero? Bien. Esto es el esquema de lo anterior. ¿Qué hacemos? Calculamos la constante de reparto. La constante de reparto aquí es igual. Cantidad de repartir, 33,6 entre la suma de los índices. 5 más 3 más 8 me daría 16. ¿Me puede decir en cuánto sale 33,6 entre 16? 33,6. ¿Cuánto? 2.10. 2.10 o 2,10. 2,1 en todo caso. Ya está. Entonces yo ya tengo el valor de la constante y si lo multiplico por 8, tendré la cantidad de galones que usa el primero. Si lo multiplico por 3, la cantidad de galones del segundo. Lo multiplico por 5, la cantidad de galones del tercero. ¿Qué es lo que me pide el problema? Me pide calcular la cantidad de galones que utilizó el tercero. Entonces, los galones que utilizó el tercero serían 5 por 2,1. ¿Y cuánto vale 5 por 2,1? 10.5. 10,5. 10,5 galones. Ahí está, 10,5 galones. ¿Aparecen las alternativas? Sí, profe. La E. Claro. La E. ¿No? Sí. Ya está. Alternativa E. Ya está. Observación, comentario de estos últimos. Observación, comentario de estos últimos. ¿Cómo estamos, chicos? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Profe, una consulta. Sí, dime. Tiene que ver algo con las 6, pero mira, profe, ¿no ves que en matemática el número de días en un año es 365
y el número de días en un mes son 30 en números, digamos en dólares, si no te dan el dato de que vale 3,6, ¿también tiene un valor o...? No, es que el dólar cambia, hijo. El dólar no es un valor constante como el número de días de un año, etc. El dólar cambia. Entonces, el dólar es una referencia que se trabaja según el año en el cual se está planteando el problema. Si, por ejemplo, por mi vasta experiencia, es decir, por lo viejo que soy, te contara cuánto estaba el dólar en el año de 1990, en el año de 1990, sí, en el año de 1990, más o menos antes de abril, el dólar te costaba algo así, ¿no? Como una referencia, ¿no? Como 400 soles. Un dólar. Y subía estrepitosamente cada día. O sea que un día estaba, digamos, 400, al día siguiente 405, 410, 420, así subía. ¿Por qué? Porque en ese periodo que te comento, en abril del 92, perdón, en abril del 92, había en nuestro país una situación dramática en la economía. ¿Qué cosa era? La hiperinflación. La hiperinflación. La hiperinflación, ¿qué cosa consiste? En que los precios suben desmesuradamente de valor. Entonces, si tú el día anterior el pan te costaba 1 sol, al día siguiente te podía costar 2 soles, y al día siguiente 5 soles, y al día siguiente 10 soles. Así eran las cosas. Pues bien, entonces, en ese tiempo, nosotros, para proponer problemas similares, teníamos que utilizar pues $400, 500, perdón, 400 soles, 500 soles, 600 soles al cambio. Después de abril de 92, en que se produjo, ¿qué cosa? El shock económico, es decir, la nivelación de precios, entonces el dólar comenzó a costar casi igual que los soles. Y de ahí al presente, ¿ha subido hasta cuánto? Ha subido hasta el 3,8, ¿no? 4,1, 4,2 en los peores tiempos. Claro, casi cercano a 4. Claro, entonces, esos valores no son valores constantes, son coyunturales. Depende de la situación económica de un país, etc. Por ese motivo, si tú vieras un examen de admisión de los años 70 u 80, su realidad es muy diferente a la ahora, ¿no? En cuestión de datos. Entonces, no se utiliza como referencia un valor constante para el cambio de dólar ni para ninguna moneda. Porque al igual como te digo, eso es lo que sucede con nuestra moneda, también con otros países las monedas se desvalorizan o se vuelven más fuertes, ya dependiendo de la realidad de cada uno. Entonces, si no me dan el valor del dólar, no lo tengo que cambiar, ¿o sí? Según lo que diga el problema, si el problema te dice esto, tú tienes que cambiarlo. En este caso, el problema, ¿qué cosa te pedía? Te pedía en soles. Y para que tú lo des en soles, te tenía que dar el cambio de ese problema, que decía que un dólar cuesta 3,6 soles. ¿Te das cuenta? Sí, profesor. Gracias. Ya, muy bien. Profe, ¿y hay algunos problemas que podría venir o que han venido con, digamos, ya no con el dato en sí, sino te pueden decir, hallar la cantidad en soles, si, o sea, tú estás, ¿cómo se llama? El ejercicio está en dólares y te piden convertir a soles. Y digamos que no te dan el dato, sino que te dan el año. O sea, te dan el año en el que está. No, definitivamente no te preocupes en ese sentido. O sea, puede haber algunos datos conocidos, reconocidos, etcétera, pero la cuestión, como en este caso de la economía, no te pueden precisar exactamente. Porque también no te podría decir exactamente, por ejemplo, el día de hoy, ¿cuánto está el dólar? Si tú vas a un banco, a una financiera, de repente te dice que el dólar está a 3,75. 3,75 la compra. Y la venta está a 3,82. Eso es en el banco. Sale esa oferta del banco y se acerca un señor con sus bolsillos y te dice, la compra está a 3,78 y te lo vendo a 3,83.
Y si esto ocurre, por ejemplo, acá en San Borja, de repente nos vamos a San Juan de Miraflores y el precio varía. Entonces, lo que te quiero dar a entender es que estos valores no son constantes y no se puede señalar en un momento exacto, ni hoy mismo, cuál es el valor exacto del cambio de dólar. Porque para empezar hay dos casos, si lo compras o lo vendes. Si el vendedor te va a comprar $2, te lo va a comprar a un menor precio. Y si el vendedor te lo vende a un mayor precio. ¿Te das cuenta? Entonces, no podríamos decir un cambio exacto. Esos datos tienen que ser señalados por el problema. No pueden ser así arbitrarios de un año cualquiera. Tú, por ejemplo, me preguntas cuánto era el cambio exacto en mayo del 92. La verdad que ni me acuerdo ya. En Google sale, pero evidentemente en un examen de admisión no va a aparecer de ninguna manera esa figura. ¿Sí? Profe, gracias. A ti la pregunta. Bien, continuamos. Número 8. Número 8. En el número 8 aparece ¿qué cosa? Dice, un padre premia a sus hijos repartiendo $520 proporcionalmente al promedio obtenido en sus estudios. ¿Cuánto recibe cada uno? ¿Cuánto recibe el tercero si los promedios respectivos son 12, 13 y 15? La palabra cada me parece que está de más. ¿Cuánto recibe el tercero si los promedios respectivos son 12, 13 y 15? Entonces, el problema debe ser 520 lo vamos a repartir en forma proporcional a los valores de 12, de 13 y de 15. Profe, directa o inversa, no me dice el problema. Ah, bonita pregunta. ¿Será directa o será inversa? Directa. Directa. ¿Por qué? Porque más notas te van a dar más dinero. Porque solamente dicen que es directo. Entonces, si tienes más notas. Te dicen así directo. No tendría sentido que el padre premie con mayor dinero al que saca menos, ¿no? Se Claro. supone que el que se ha esforzado más ha tenido más notas y el premio es darle mayor propina. Y el que se ha esforzado menos, darle menos, ¿cierto? Exacto, Claro, profesor. más nota, más dinero. Entonces es directamente proporcional. ¿Te das cuenta? La lógica que tú aplicas es la correcta. Y lo demás ya es conocido por ti. ¿Qué cosa? ¿Cuál sería la idea? La constante de reparto, que sería igual a 520 la cantidad a repartir, ¿sobre qué? Sobre la suma de los índices. 40. 11 más 13, 25, más 15, 40, ¿no? 40. Se van los ceros, 52 entre 4 13. sale exacto, sale 13, ¿no? 13. Y por lo 13. tanto, dice, ¿cuánto recibe el tercero? Ah, el tercero. El tercero sería entonces 15 por 13. 195. 195. 195. ¿Cuánto? 195. Perfecto, 195. La P. Y tenemos 195 B de bar. Ahí está. Tenemos 195 B de bar. Número 9, el que nos estaban preguntando al inicio. Pero ya tenemos una mejor disposición en este problema. Un automovilista recorre un camino en 3 etapas. La primera 80 kilómetros por hora, la segunda 100 kilómetros por hora y la tercera 90 kilómetros por hora. Si el tiempo empleado es de 24 horas 12 minutos, ¿cuántos minutos empleó en la primera etapa? Entonces, la idea es que estos minutos serán los tiempos que demora en cada tramo. ¿En dónde demora más? ¿En dónde demora menos? Demora menos a mayor velocidad. Demora más a menor velocidad. ¿Cómo se haría el reparto? ¿Me dices, por favor? Inversamente proporcional. Claro. ¿Por qué? Porque el número de minutos se va a repartir proporcionalmente a las velocidades. Mayor velocidad, menos tiempo. Mayor velocidad, menor tiempo. Entonces, inversamente proporcional a las velocidades indicadas. ¿Cuáles son las velocidades? 80, 100 y 90. 80, 100 y 90. ¿Qué cosa voy a repartir? El tiempo total, que es de 24 horas 12 minutos. Acá le escribo 24 horas 12 minutos. Pero, 24 horas son 24 grupos de 60. ¿Eso te dije cuánto valía? 1440 creo, ¿no? Sí. 1440. Más los 12. 12.
1452. 452. Correcto, 1452 minutos. Esto tengo que repartirlo inversamente proporcional a ella. Simplifico antes de efectuar cualquier operación, me queda 819 y ya sabes que cuando realizamos un reparto inversamente proporcional, ¿qué cosa hay que hacer? Lo invierto. Se transforma a un reparto directo invirtiendo todo. Bien dicho, muy bien. Hacemos el reparto directamente proporcional a un octavo, a un décimo y a un noveno. Menor número que contenga 8, a 10 y a 9. Ah, no es tan fácil, ¿no? 720. 360, claro. 360 es el producto de 40 por 9. Porque si te das cuenta, número que contiene 8 de 10 es 40. Pero como 40 no tiene ningún factor con 9, 40 por 9 me da 360. Entonces multiplico por 360 acá al primero, por 360 al segundo y por 360 al tercero. ¿Ya está? Entonces, los 1452 minutos que nos plantea el problema se van a repartir en forma proporcional. La octava parte. La cuarta parte es 90, la octava parte será la mitad de 90, o sea, 45 para el primero. La décima parte de 360 saldría 36. Y la novena parte de 360 saldría 40. Ya está. Calculamos la constante de reparto, que como ya sabes, ojo, este ya es reparto directo, ¿eh? Este ya es reparto directo, ahí ya está transformado. Saldría 1452 sobre la suma de los índices, 45 más 36 suma 81. 81 más 40 me parece 121. Ya está. ¿Y cuánto sale esto? 12. 12, ¿no? Sale exacto. Sale 12. ¿Y cuántos minutos empleó en la primera etapa? Entonces, el tiempo empleado en la primera etapa será igual al producto de 45 por 12. 45 por 12. 45 es 5 por 9, 5 por 12 es 60, 60 por 9, 540 minutos. 540 minutos. Aparecen 540 minutos. ¿Tenemos 540? Sí, A. Sí, profesor. Alternativa A para el problema señalado. Muy bien, chicos, muy bien. A ver, tenemos tiempo todavía. Número 10. Natalie repartió cierta cantidad de dinero entre 3 niños, en partes proporcionales a los números 4, 5 y 7. Proporcionales a los números 4, 5 y 7. Si el tercero recibió 42 más que el primero, ¿qué cantidad de dinero repartió? Mira, hay algunos problemas de reparto que no necesariamente van a utilizar el mecanismo que hemos utilizado en la parte anterior. No necesariamente, pero sí la idea o esquema con el cual estamos trabajando. A ver, por ejemplo, cuando yo tengo una cantidad a repartir, en este caso no me la dan, lo llamo N, y que se reparte en forma proporcional a los índices, ¿cuál es el propósito después de conocer los índices y la cantidad a repartir? Simplificar. Ya, simplificar. ¿Y luego de simplificar? La constante. Calcular la constante. ¿La constante qué cosa es? La cantidad a repartir sobre la suma de los índices ya simplificados. ¿De acuerdo? Y una vez que conoces la constante, ¿qué haces? La constante la multiplico por los índices. Multiplicas la constante con cada uno de los índices y hallas las partes. Entonces, para este problema, ojo, ese esquema lo hemos repetido en las partes anteriores, pero en este problema, te repito, dice, Natalie repartió cierta cantidad de dinero, no sé cuánto, entre 3 niños, en partes proporcionales a los números 4, 5 y 7. O sea que esto es como 4, este es como 5 y este es como 7. Si hubiéramos calculado la constante K, si la constante K hubiese sido conocida, ¿cuánto le tocaba al primero? 4K. 4K. ¿Cuánto le tocaba al segundo? 5K. 5K. ¿Y cuánto le toca al último? 7K. ¿Te das cuenta que esto de acá es muy parecido a lo de arriba? ¿Sí? 4K, 5K, 7K, porque los signos son 4, 5 y 7.
¿Algo más te dice? Sí, dice que el tercero, aquí lo escribo, el tercero recibió 42 soles más que el primero. Recibió 42 soles más que el primero. Así lo indica el problema. Entonces, como este es dato del problema, te pido que me identifiques. ¿Cuánto recibe el tercero? 3K más 42. 7K ¿Cuánto más recibe el tercero? 7K más 42. ¿El tercero recibe quién? 7K, profesor. 7K. ¿Y el primero cuánto recibe? 4K. Correcto. Entonces, como el tercero recibe 7K y el primero recibe 4K, se nota que el tercero recibe más que el primero. ¿Y cuánto más recibe? 42 soles. 42. Entonces lo puedo plantear así, que la diferencia de lo que recibe el tercero menos lo que recibe el primero es igual a 42. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profesor. Sí. Ya. Y de acá restamos 7 menos 4 me quedaría 3K. Si 3K es igual a 42, la tercera parte de 42 vale ¿cuánto? 14. 14. K vale 14. Y si K vale 14, ya conoces todas las partes. ¿Qué te piden calcular? ¿Qué cantidad de dinero repartió? Ah, te piden N. Y el valor de N no lo vayas a olvidar. En todo problema, N es la suma de las partes repartidas. Por lo tanto, N sería 4K más 5K más 7K. Repito, el valor de N sería la suma de 4K más 5K más 7K. Que sería lo mismo a sumar 4 más 5 más 7 y todo esto multiplicado por K. 4 más 5 más 7 saldría ¿cuánto? 16. ¿Cuánto vale 16 por 14? 224. 224 sería nuestra respuesta. ¿Aparece 224? Uy, caramba. Alternativa para el problema planteado. ¿Médicas, observaciones, comentarios? Profesor, una pregunta, ¿me escucha? Sí, dime. Un poquito alto porque con la ajuste estamos escuchándote. En el problema número 9 no entendí muy bien eso. ¿Por qué multiplicó por 360? No se escucha nada. A ver, sí, yo ya escuché, un ratito. Sí, me dices de que ¿por qué le multiplico por 360? 360 es el menor número que contiene a la vez a 8, a 10 y a 9. 360, su nombre técnico, es el mínimo con un múltiplo. Ahora, para reconocer este mínimo con un múltiplo, no es una cosa tan sencilla como para decir esto vale. Simplemente hace lo siguiente. El número 8, ¿qué factores tiene? El número 8 tiene factor 2 por 2 y por 2. 3 factores 2 está en 8. Y el número 10, ¿qué factores tiene? 2 por 5. Pero como ya hay factor 2, ya no le tienes que agregar uno más. Más bien lo que le falta, ¿qué cosa es? El factor 5. Acá tendría un factor 5. Y 9 es 3 por 3. No hay ningún 3 por 3. Entonces, para que tenga novena, tiene que tener factor 3 por 3. Y efectúas el producto. 2 por 5 vale 10. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 9 por 4, 36. Por 10 sale 360. Pero poquito a poquito, ¿no? Yo en este caso te estoy dando una indicación de cómo calcular brevemente lo que vendría a ser el mínimo común. Pero la idea es esa, ¿no? Que se elimine. Profe, ¿puedo multiplicar por 720? Puedes multiplicar por 720. ¿Puedo multiplicar por 3600? Puedes multiplicar por 3600. Pero siempre la idea es multiplicar por el menor número que contiene a cada denominador. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Número 11. Número 11. A ver, Niurka, por favor. ¿Cómo sería el número 11? Niurka, ¿cómo sería el número 11? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Dice el problema, repartir 560, ojo, repartir 560 en forma proporcional, así es, ¿no? A los números 448, perdón, raíz cuadrada de 448, así es. Raíz cuadrada de 567, raíz cuadrada de 567.
Y raíz cuadrada de 847. Uy, caramba. Uy, caramba. Muchachos, ¿cómo sería ese problema? Muchachos, ¿cómo sería ese problema? Profesor, ¿me hallar las escucha? raíces. Buscar el factor común. ¿Cuál es el factor común que has encontrado? 7. 7, claro. Cada uno de los números, si lo reescribimos, saldría de la siguiente manera. 448 es 7 por 64. 567 es 7 por 81. Y 847 es 7 por 121. Como en cada caso le tienes que sacar la raíz cuadrada, se nota que así serían inexactas. Pero al eliminar el factor común, ¿hay factor común o no? El 7. Se elimina porque en los problemas de reparto eso está permitido. Entonces te quedaría raíz cuadrada de 64, o sea 8, raíz cuadrada de 81, o sea 9, y raíz cuadrada de 121, que sería 11. Y lo demás ya lo reconoces. Calcula la constante que es dividir 560 entre la suma de los índices. 8 más 9 más 11 saldría 28. 20. La constante sale 20. 20, profesor. Y luego indicar la mayor parte. La mayor parte, ¿cuál sería? 11 por 20. 11 por 20. Y eso sería 220. ¿Aparece 220? Sí, profesor. Yo sé. Aparece alternativa. ¿Dónde estás? C. C de casa. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Cómo hago para hallar rápido el factor común cuando me pide raíz? Ya. Eso se llama un proceso de descomposición en factores primos. Pero eso es, en realidad, como todo lo que es matemática, práctica. Por ejemplo, si yo te digo cuál es la descomposición en factores primos del número 1200, que es un número que se viene a la cabeza, yo te diría lo siguiente: este número es 100 por 12. 100 por los dos ceros y 12 por los números que ahí aparecen. Entonces, 100 yo ya sé por la práctica que es 4 por 25. Y 12 yo ya sé que es 4 por 3, porque es un número pequeño. Entonces, el 4 de 12 por el 4 de 100 saldría 16, que es 2 a la cuarta. Luego viene el factor 3 de 12 y luego viene 25 de 100. Saldría su descomposición en factores primos de esa manera. ¿Me dejo entender? Si yo te escribo 79.200, ¿cuáles son los factores que están en 79.200? Simplemente, esto es 792 por 100. Esto ya es conocido, 100. Y 100 es 4 por 25. 792. Te comento una característica. Cuando yo veo cuando yo veo un número cuyas cifras que están a los extremos es la suma, su suma de ellos es la del centro, este número tiene onceava. 7 más 2, 9, y el del medio es 9, este número tiene onceava. Y si le sacamos onceava, esto es 11 por 72, es decir, las cifras que estaban a los costados, 7 y 2. Y 72 es 8 por 9, 8 por 4, 32. 32 es 2 a la quinta, 9 de 72 es 3 al cuadrado, 25 es 5 al cuadrado, y este 11 va al final. La descomposición en factores primos de 79.200 es 2 a la quinta por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado por 11. ¿Te das cuenta? Es un proceso de práctica, reconocer, no es familiar en un inicio, pero poquito a poquito nos vamos a acostumbrar. ¿Ya, chicos? Bien, la niña ya me mira con ojos de eco, de Quisi. Sí. Entonces, Profesor, antes que termine, en la 12 le tengo que pasar a días, ¿no? O sea, porque está en meses. ¿qué cosa? En la 12. ¿Cuánto vale un mes? Ajá. No me dicen cuánto es. ¿Cuánto vale qué, me dices? Un mes, Un dice. mes. Un mes consideras 30 días si no te dicen nada. Pero si un problema te dijeran los meses de enero a julio, tienes que considerar los días del almanaque. Si no dicen nada, 30 días para cada mes. ¿Vamos? Bien, muchachos. A ver, ahorita les llega su quiz, por favor. Su quiz. Profe, el año bisiesto es un día más, ¿no? Del año. Claro, pero cuando tienes que trabajar con él, te tiene que indicar claramente el año o lo tiene que indicar el problema. Si no dice nada, es año común.
Profesor, disculpe, ¿nos podría mandar después las soluciones de la pregunta 14, por favor? Y 16, y 15, perdón. Ya, disculpa que lo condicione, pero a veces me olvido. Pero si su queridísima, estimadísima, llamadísima tutora me hace recordar en la semana, lo voy a hacer. Muchas gracias, profesor. Las gracias a ella. Ella es la que se preocupa. Ella es la que nos para requintando. La que me para cortando los mensajes que le envío. Cuando le mando mis corazoncitos rotos. ¿Cómo dice que ya estoy viejo ya? Por favor, la admiración y el respeto